lo que nos ocultan sobre el mundo. Vamos a echarnos un clavado, ¿no? A todo esto que nos ocultan del mundo. Porque ponte a pensar, ¿qué pasaría si todo lo que crees saber sobre lo que está pasando a tu alrededor, todo lo que piensas que sabes sobre el estado actual del mundo no es más que una cortina de humo o una operación psicológica diseñada para mantenerte distraído en la cuestión equivocada? ¿Cuántas cosas importantes no están pasando en el mundo actualmente que no sabemos que están pasando? Cosas cruciales, cosas que tienen que ver con nuestro destino o el destino de nuestras familias o nuestro presente y la manera en la que vivimos y disfrutamos o no disfrutamos de nuestro presente. Y todas estas cosas están sucediendo, pero no nos damos cuenta, no hablan de ellas en las noticias. En la mayoría de las redes sociales no vas a encontrar muchas de estas cosas. Entonces, no solo es que estamos distraídos con noticias superficiales mientras eventos muy importantes están pasando a nuestro alrededor, sino que esa distracción está prefabricada, empaquetada, diseñada para que funcione de una manera. Y entonces cuando empiezas cualquier tipo de viaje por descubrir la verdad a tu alrededor, qué es lo que verdaderamente está pasando detrás de las cortinas del teatro de las noticias del mundo, te das cuenta que el periodismo verdadero es una cuestión muy rara, muy valiosa, que no puedes encontrar en todos lados. La mayoría de las personas que se dicen periodistas simplemente son comunicadores, y son comunicadores de una agenda que trae mucha influencia atrás, y esa influencia tiene un deseo de poder, que en muchos casos es insaciable. Y ahí es donde empiezan a pasar muchas cosas muy oscuras en el mundo con la intención de ocultar la verdad. Y como ya hemos explorado en este canal anteriormente, que por cierto déjame anunciar algo, bienvenido al episodio número 101 de 1001. Este es un episodio muy importante porque además ya se cumplieron 100 episodios y estamos empezando una nueva etapa en este canal, en donde, por ejemplo, si no te has dado cuenta, ahora estamos completamente a color. Los primeros 100 episodios fueron en blanco y negro porque yo quería enfatizar la idea de que lo que estás escuchando es mucho más importante que lo que estás viendo. Por eso no es relevante que tenga color la imagen. Y no estoy poniendo ningún tipo de edición, no estoy poniendo ningún tipo de imágenes editadas sobre lo que estoy diciendo, para podernos enfocar en las ideas. Las ideas son lo más importante. Y por eso los primeros 100 videos fueron en blanco y negro, pero también los veo como que estamos saliendo del oscurantismo hacia el renacimiento. Y esos 100 videos en blanco y negro se me hace que era más la idea de ir hacia la esencia de todos los conceptos que yo quería explorar, de las ideas que me apasionan, de las ideas de la libertad, la creatividad, la conciencia, la espiritualidad, cómo encontrar la verdadera libertad, la libertad de tiempo y locación, la libertad financiera para poder solventar los proyectos creativos que tienes en puerta. Todas estas cosas son de principal importancia para la comunidad de este canal. Pero después de eso viene un deseo profundo de saber qué está pasando, porque así también podemos entender con más profundidad nuestro rol, nuestro lugar en el mundo. Entonces hace ratito me puse un par de horas a explorar todos estos temas, a hacer una lista de todo lo que está pasando en el mundo que a mí me interesa entender mejor. Y te quiero compartir esta lista, son más o menos como 100 temas y los abordé como si fuera un viaje de ir de la superficie de un iceberg a las profundidades de ese iceberg. Entonces te voy a compartir esta lista. Para nada es una lista definitiva de lo que está pasando realmente en el mundo y no conocemos. Solamente son las cosas que están pasando, que no se hablan demasiado, que en muchos casos se ocultan y que yo estoy al pendiente de ellas, me interesan, yo pienso que son relevantes. Entonces esta lista obviamente es simplemente mi opinión, pero creo que también sirve como un mapa para que si tú quieres por tu cuenta
en tu propio tiempo, hagas tu propia labor de investigación. Generes tu propio criterio en la práctica de acercarse a la verdad y que lo tomes como ejercitar tu propio pensamiento lógico y objetivo, pero que sea el tuyo. Es algo así como ir al gimnasio. Tienes que hacer las repeticiones de las pesas, pero después sales más fuerte. Cuando haces investigación sobre todos estos temas, muchas veces tienes que llegar también a ver qué dicen medios que no tienen tanta autoridad, o periodistas independientes que al parecer no tuvieran tanta autoridad, pero tienes que empaparte de la información, hacer tu propia investigación y generar tu propio criterio. Y lo tienes que ver como una práctica. Por eso te pongo el ejemplo de ir al gimnasio y hacer las repeticiones, porque cuando estás leyendo cosas y tratando de entender un tema con más profundidad, las repeticiones son cuando tú haces el ejercicio de discernir qué es lo que crees, qué es lo que no crees. Y más allá de creer, se trata de acercarse al saber, acercarse al conocimiento. Y muchas cosas no puedes rastrear cuál es la fuente, o no puedes acercarte a decir esto es evidencia empírica que no puede ser cuestionable. Muchas cosas están abiertas a interpretación, pero eso es parte de generar teorías, entender cuáles son las diferentes teorías y a veces hasta cuestionar si la verdad histórica sobre algo que nos han contado desde chiquitos verdaderamente es lo que nos contaron. Entonces te quiero compartir esta lista y esto va a ser el video, simplemente yo leyendo tema tras tema, no entrando para nada en los detalles de cada tema, sino simplemente repasándolos completamente en la superficie, con la finalidad de hacer una especie de recorrido, un mapa que nos pueda dar por lo menos un entendimiento más amplio de las cosas que probablemente no estamos considerando que están pasando, y si seguramente muchas de estas cosas nunca las habías escuchado y te despiertan una curiosidad. Y eso es algo muy bello, es una bendición, es algo mágico. Tener la curiosidad de acercarse a la verdad en cualquier tema es algo que siempre va a tener resultados positivos. Entonces, ahí te va. Las primeras 20-25 temas, que es la superficie del iceberg, tienen que ver con la sociedad, la economía y el control político. Entonces, de entrada, hay que saber que hay en el mundo un ataque a la verdad y al significado de la verdad. Para eso, algo que a mí me sirvió mucho fue leer a George Orwell, su distopia de 1984, y entender cómo se acerca a lo que estamos viviendo actualmente y al ataque a la verdad que estamos viviendo. Luego también quiero entender qué es lo que hace que una persona se vuelva de izquierdas. Y creo que lo entiendo porque yo en algún momento de mi vida, especialmente cuando estudié teatro en la Universidad Nacional Autónoma de México, me inculcaron muchas ideas marxistas, socialistas, y creo que logro entender cómo entras ahí y también cómo sales de ahí. Creo firmemente que los socialistas son los que leyeron Marx y los liberales son los que lo leyeron y lo entendieron y supieron en qué se equivocó Marx. Pero por ahí llego a esta idea, obviamente, de la batalla cultural. Cómo las ideas, estas ideas de la libertad o las ideas de la redistribución económica, las ideas de la justicia social, cómo afectan nuestro día a día, cómo afectan las decisiones que se toman en nuestra sociedad. Y no ligeramente, sino de maneras que si nos diéramos cuenta, me parece que las cosas serían distintas. No nada más sería ir a votar a las urnas. La gente entraría en otro tipo de diálogo si nos diéramos cuenta cómo las ideas nos afectan en nuestro día a día de maneras muy prácticas y muy profundas. Luego tengo el tema que está profundamente relacionado a el ataque a la verdad, el tema del género y la destrucción de la identidad. Porque si tu percepción se puede convertir en tu identidad simplemente porque tú lo decides de manera interna y todos los demás tenemos que ajustarnos a tu percepción como si fuera tu verdadera identidad, entonces el mundo se pone
se pone muy peligroso. Nos vamos después al tema de la masculinidad, la desmasculinización de la sociedad, el ataque a la masculinidad y la depresión masculina que reina en nuestra sociedad. Este tema de la depresión masculina lo podemos ver en los índices de suicidio, por ejemplo. Y hay una crisis de lo que se le llama hoy en día masculinidad saludable, porque ahora toda la masculinidad es tóxica, pero es simplemente masculinidad. Y luego llegamos a la crisis de la fertilidad, que también se mezcla con el tema del aborto y el debate moral sobre el aborto, sobre si verdaderamente se trata de la mujer decidiendo sobre su propio cuerpo, o si realmente la vida empieza desde la concepción, desde el día cero, y la mujer no es que no tenga injerencia sobre su propio cuerpo, sino que el bebé no nacido en su vientre no es su cuerpo. Y llegamos a que no solo hay una crisis de fertilidad de muchos bebés que no logran nacer, sino de muchas concepciones que no se pueden dar, porque el hombre ya no tiene la capacidad de proveer la semilla, vamos a ponerlo de esa manera. Y eso tiene que ver con muchos temas de microplásticos y tóxicos que están en nuestra comida, nuestro ambiente. Tiene que ver con temas de cómo entendemos nuestra salud y cómo entendemos la comida como salud o las drogas como salud. Entonces la crisis de la fertilidad. Pero luego me fui completamente a otro tema que tiene que ver también con la sociedad y la economía, que tiene que ver con qué es el dinero y cuál es el dinero falso y cuál es el dinero de verdad. Y entonces cómo entendemos las monedas que imprimen los gobiernos y cómo entendemos una moneda digital descentralizada como puede ser Bitcoin. ¿Y qué significa realmente la creación de riqueza? Si el dinero es equivalente a la riqueza o si son dos cosas distintas. ¿Y cómo se crea la riqueza? Y entonces llego a un tema que se llama La acción humana, que es un libro muy importante en la historia del liberalismo, en la historia de la Escuela Austriaca de Economía, que escribió Ludwig von Mises, La acción humana, que nos habla de cómo la economía es en realidad las decisiones entre todos nosotros. Cómo utilizamos nuestros medios para solucionar los problemas que tenemos en común y utilizar los recursos que son limitados para satisfacer todos los deseos que son ilimitados. Y luego llego a Friedrich Hayek. Yo le puse a mi gato naranja, le puse Hayek en honor a este gran autor del liberalismo también que se llama Hayek. Escribió un libro que se llama La fatal arrogancia. También escribió otro libro que se llama Camino de servidumbre. Y son temas que tienen todo que ver con lo que estamos viviendo en Latinoamérica, lo que estamos viviendo a nivel local, a nivel países, cada país, pero también a nivel global, con todas las instituciones globalistas que quieren ejercer su autoridad por encima de las constituciones de cada país. Entonces, también me apasiona muchísimo el tema de cómo hacer negocios, y cómo hacer negocios de manera ética y de manera duradera. Cómo generar relaciones de negocio a largo plazo, en donde se construyan cosas fuertes y duraderas en el nombre del bien, en el nombre del crecimiento en general. Y cómo podemos utilizar el Internet como una herramienta principal para hacer todas estas cosas, para generar ingresos que estén alineados con nuestra creatividad, con nuestros valores, con nuestra espiritualidad. Y cómo salir de la esclavitud financiera. Tal vez estás atrapado en una deuda, tal vez estás atrapado en pagar tus tarjetas de crédito porque no logras salir del día a día, de los gastos de sobrevivir. Y entonces no puedes llegar a lo que es verdaderamente la libertad de tiempo y la libertad de locación. Poder hacer lo que quieras, cuando quieras, donde tú quieras, y tener los recursos para poder hacerlo. Y que lo que haces te genere más recursos, que sea un ciclo en donde no solo creces tú constantemente, sino que todos los que colaboran contigo crecen también. Eso me apasiona y vamos a estar
echándonos clavados más fuertes a todo esto y a información muy práctica que podemos poner a prueba para tener la experiencia que queremos tener. No se trata de tener más dinero o poder comprar más cosas. Es qué experiencia quieres tener. Y luego, ¿cómo puedo tener los medios para tener esa experiencia? Entonces, ¿cómo evitar el control gubernamental y el espionaje? Ahí hay un tema muy sensible que tiene que ver con cómo los gobiernos nos controlan y nos espían y cómo los gobiernos simulan la justicia, simulan la seguridad y en muchos casos hasta simulan la democracia, que es algo a veces hasta peor que vivir en una monarquía con un rey bueno. La democracia falsa puede ser un infierno mucho más feo que una monarquía saludable, por así decirlo. Eso es mi opinión. No me aniquilen al respecto. No me crucifiquen. Entonces, luego llegamos a la cuestión de cómo disfrazan los gobiernos la educación con indoctrinación marxista y socialista, indoctrinación estatista, anticapitalista. Y en México ese tema está muy fuerte, con todos los libros de texto que han cambiado y la reforma educativa. El otro día estaba leyendo unas frases en contra de la acumulación de capitales, que son libros que les están dando a niños de 9, 10 años, en fin. ¿Qué onda con el peligro del dinero digital centralizado, las famosas CBDCs, las monedas digitales emitidas por los gobiernos que tratan de emular el Bitcoin y tratan de emular el verdadero dinero descentralizado? Y luego cómo llegamos obviamente a la crisis bancaria y el posible colapso financiero que se viene porque el sistema bancario es una casa de naipes. Solo para darte un ejemplo, si más del 10% de los usuarios de cada banco piden su dinero el mismo día, los bancos tienen que cerrar sus puertas y quebrar. Luego me fui al declive del dólar, como el dólar ha perdido más del 90% de su valor desde su creación, y el negocio de la guerra. El negocio de la guerra, cómo se lava dinero en la guerra, cómo se lucra con la guerra, y todos los negocios que se pueden dar en el mercado negro gracias a la desestabilización que provoca la guerra. Y luego llegué a un tema que está muy sensible en México porque encontraron un campo de desaparición de personas. Y luego el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio un mensaje diciendo que desde su perspectiva no hay ninguna razón por la cual los gobiernos no podrían asegurar la estabilidad de seguridad y justicia y el Estado de derecho de sus países, y que si no lo hacen es evidentemente porque están coludidos con el crimen organizado. Y así es como llegamos a la segunda parte del iceberg, que tiene que ver con el control global y la manipulación a nivel internacional, el tema de la geopolítica. Por ahí hay un tema que tiene que ver con Donald Trump y qué tan real es que Donald Trump está luchando por los valores de Occidente, los valores de la libertad, los valores de lo que es bueno, lo que es bello y lo que es verdadero. ¿Qué onda con China y su dominio de la geopolítica y con su disfraz de comunismo porque abrieron las puertas al capitalismo, pero siguen siendo principalmente comunistas y aparte mucha gente usa a China para dar un ejemplo de un país comunista que funciona, cuando lo único que funciona en China son sus políticas de libre mercado? ¿Qué onda con la Agenda 2030 y la soberanía de los países que está verdaderamente en riesgo y que ya lleva por lo menos 10 años en riesgo la soberanía de que los países sigan teniendo autonomía sobre sus constituciones y sobre las decisiones que se toman en los países, especialmente cuando hay crisis mundial? Luego llegamos a una cuestión que también es sensible. Ya no voy a decir todo es sensible, ¿no? Todo es sensible y depende de cada quien.
¿Qué onda con lo que está pasando con Brigitte Macron? Candace Owens se metió en demanda, se metió en un problema, de los problemas más grandes que te puedes comprar en el mundo, para revelar que la esposa del presidente de Francia, Macron, es verdaderamente, en realidad es su esposo, ¿no? Pero ¿qué onda también con el expresidente Obama y su esposo Michael? Bueno, te lo dejo de tarea. Nos vamos a entrar al tema. No soy un teorista conspiracional. Si estás pensando eso solo porque estoy hablando de Michelle Obama, dame chance de hacer el video al respecto, ponerte la evidencia enfrente y luego hablamos. Bueno, ¿qué onda con el Club Bilderberg y su influencia en la política global? Déjame lubricar la labia. Ahí te va. ¿Qué estoy diciendo? Estoy delirando. Sigamos, no nos perdamos del tema. Ahí te va. El Bohemian Grove, los rituales de la élite. Este es un video que quiero hacer desde hace mucho tiempo y me lleva a hablar de la familia Rothschild, cómo generaron décadas de manipulación económica, la familia Rockefeller, cuál fue su papel en la medicina moderna, la familia Soros, cuál es el impacto que han tenido en la política global, qué onda con Klaus Schwab y su proyecto del gran reseteo mundial. Y Elon Musk. ¿Por qué hay tantos ataques a Tesla hoy en día? Se está metiendo Elon Musk a auditar el gobierno de Estados Unidos, contratado por Donald Trump para... Lo primero que auditaron fue una agencia que se llama USAID y ya han encontrado una cantidad de corrupción que también se vincula con la familia Soros, se vincula con Klaus Schwab, se vincula con el grupo Bilderberg y luego llegué a ponerme a ver qué onda con el potencial riesgo del apagón cibernético y cómo por lo menos la Organización Mundial de la Salud está hablando al respecto. Están haciendo juntas y reuniones para hablar sobre cómo reaccionarían a un posible apagón cibernético a nivel mundial, o por lo menos a nivel... ¿a nivel qué? ¿Qué estoy diciendo? A nivel continente en América. La censura en redes sociales y el control del discurso. Y luego ahí nos metemos a cuestión de que hay muchos bots diseñados para interrumpir verdaderos discursos políticos sucediendo en redes sociales, de personas teniendo verdadero libre expresión, conversación sobre temas de los cuales no están de acuerdo el uno con el otro, que eso es magia, eso es una bendición. Cuando podemos dialogar sobre cosas de las que no estamos de acuerdo, le estamos haciendo al mundo un gran favor. Pero hay bots diseñados. Investiga sobre ALICE, inteligencia lingüística computacional, no sé, es un acrónimo, ALICE, que es un bot, me lo sé en inglés. De hecho voy a hacer un video al respecto. ALICE es un bot que es una inteligencia artificial lingüística, es una entidad de una computadora en Internet. Artificial Linguistic Internet Computer Entity. Eso es ALICE. Y como ALICE hay muchos bots diseñados para interrumpir y modificar y manipular el diálogo político en redes sociales. Entonces, ¿qué onda también con la programación neurolingüística y el control mental? Ahí también llegamos a temas como puede ser el tema de MKUltra, que es un proyecto de la CIA de control mental que lleva mucho tiempo y aunque declasificaron unos documentos y dijeron que ya se acabó, pues la verdad es que todavía no. ¿Qué onda con la programación neurolingüística? Es cómo se utiliza, y los políticos son expertos en esto, pero también es algo que puede utilizar cualquier persona para manipular a otra persona, utilizando el lenguaje y la persuasión para
para manipularte, para seducirte, para que hagas lo que esa persona quiere. ¿Qué onda con la programación predictiva? Que tiene que ver con los mensajes subliminales en los medios, en el cine, en la música, en la televisión. ¿Qué onda con este tema de la simbología oculta en público? Y ahí llegamos a un tema que se llama la retribución kármica. Si alguien está haciendo malo, pero te lo dice, te lo informa, se limpia del posible karma o las consecuencias negativas que pueda tener, porque ya te lo está diciendo, te lo está comunicando. Entonces, muchas veces te lo comunican en símbolos y ellos piensan que pues ellos ya te dijeron, ya el mundo sabe quiénes son. Yo puse el símbolo ahí como un mensaje de qué es lo que verdaderamente está pasando, y entonces por eso me limpio de la culpa. Pero ahí también vamos a echarnos un clavado a los rituales de humillación en Hollywood y en la industria de la música, y algo que se llama el proyecto Monarca, que es cómo utilizan todas estas herramientas de control mental para manipular a artistas desde jóvenes. Un caso muy claro es Britney Spears, Christina Aguilera, Justin Timberlake. Pero hay muchos casos, y no solo estos casos de Estados Unidos, que son los más famosos del mundo. Hay casos así en todos los países. Entonces, luego llegamos a que quiero exponer quiénes son los artistas falsos de nuestra sociedad y cómo manipulan el entretenimiento para que el entretenimiento sea un caballo de Troya de una idea que le hace daño a la sociedad. Por eso los llamo artistas falsos. Uno de ellos es Marina Abramovich, Lady Gaga, Beyoncé, Jay-Z. Pero después me quiero meter también al tema de Pizzagate. Es un tema del cual que he querido hablar mucho, porque no nada más es la conexión que puede tener con famosos o políticos muy relevantes, sino que tiene que ver con el problema más grande de nuestros tiempos: la explotación, el abuso y la trata de menores. Y después también me voy a ir todavía a lo más oscuro de todos estos temas, que tiene que ver con algo que se llama el adrenocromo y cómo las fronteras y las noticias que leemos sobre lo que está pasando en las fronteras, que tiene que ver con inmigración, que tiene que ver con personas que están huyendo de sus países socialistas para entrar al país en donde hay libre expresión y libre mercado. Pero cómo se manipulan y se controlan las políticas sobre las estoy diciendo, sí, sobre los cruces fronterizos. Y esto tiene que ver con algo que se llama el Título 42 y cosas que están pasando actualmente con la transición de la frontera cuando Kamala Harris tenía el control, y ahora que ICE Donald Trump está entrando a proteger las fronteras. ¿Ok? Bueno, llegamos a los proyectos secretos y los experimentos que han hecho los gobiernos o algunas de estas agencias de 3 letras. El proyecto Monarca y la programación mental en Hollywood. El experimento que nunca terminó, lo que te platicaba de MK Ultra, esta operación de la CIA de control mental, en donde también utilizaban LSD al estilo de la película de La Naranja Mecánica, tal cual. En fin, el proyecto Blue Beam. El proyecto Blue Beam es un proyecto que quiere simular un gran engaño global de una simulación de un ataque extraterrestre. El proyecto Stargate y la investigación de la investigación de la clarividencia que condujo la CIA hace algunos años. Hicieron todo un manual de cómo puedes hacer visualización remota, de cómo verdaderamente existe la telepatía. Y luego algo que hoy en día, si te metes a X o si haces un poquito de investigación al respecto, está muy a flor de piel, que ese es el asesinato de JFK Jr., qué pasó con el linaje de las ideas de su padre, del presidente Kennedy,
¿Qué onda con Jeffrey Epstein? Bueno, sobre el asesinato de JFK, pues Trump acaba de declasificar los documentos del asesinato y al parecer estuvieron profundamente redactados y lo que está diciendo la gente es que hay mucha mano israelí, especialmente de la Mossad, la inteligencia israelí, en la declasificación muy dudosa de estos documentos, pero definitivamente podemos asegurar que estuvo Israel metido en el asesinato de JFK. ¿Y en qué está metido Israel hoy en día? Vamos a ver, a meternos en todo ese tema. ¿Qué onda con Jeffrey Epstein? La isla de Epstein, la red global de, no quiero decir la palabra, filia, esa filia que tú sabes que existe. ¿Qué onda con P. Diddy y los secretos de la industria de la música? Pero también, ¿qué onda con el Vaticano, no? ¿Qué onda con las conspiraciones en torno al Papa? ¿Qué onda con que Papa cometió blasfemia? Francisco cometió blasfemia adorando a Pachamama. Y bueno, aquí en México, nuestra presidente, pues adorando a Tlaloc, ¿no? Y rechazando cualquier otra religión o valor que en México sea importante. En fin, sigo. Las profecías bíblicas. Esto me da miedo, pero sí me quiero acercar mucho a ese tema. ¿Qué pasa con las profecías bíblicas? ¿Y cuáles son las profecías que todavía no se han cumplido? ¿Cuáles son las profecías que cumplió Jesucristo? ¿Y qué onda con los ataques a los cristianos hoy en día, especialmente en Medio Oriente? Mi familia emigró de Líbano. Mi abuelo era cristiano ortodoxo libanés y he estado leyendo mucho sobre ataques a cristianos en Líbano, en Siria. Y luego me puse a investigar sobre la muerte de los apóstoles, la verdad histórica sobre los apóstoles y sobre Jesucristo y cómo dieron su vida por defender una verdad a cambio de una muerte que nadie aceptaría si no estuviera completamente convencido de que por lo que están muriendo es verdad. Ese es mi punto de vista y desde ese lente estoy explorando estos temas. Los estoy anotando y te los estoy compartiendo porque son los temas a los cuales nos vamos a estar metiendo en los próximos 100 días de este canal. ¿Qué onda con Jim Caviezel? Todo lo que le pasó en la filmación de La Pasión de Cristo y cómo se volvió un gran líder del cristianismo y lo que significa eso para las ideas espirituales, seas cristiano o no. Si estás alineado con las buenas ideas, definitivamente esto es algo que vale mucho la pena. Y Mel Gibson va a dirigir la segunda película que creo que va a ser un antes y un después a nivel cultural, la resurrección de Mel Gibson. Estamos muy cerca de ver qué está pasando con todo eso. Y bueno, ¿qué pasa con la resurrección de Jesucristo realmente? ¿Se requiere fe o podemos llegar a algún entendimiento de una verdad objetiva histórica? Me parece que no, me parece que es un tema de fe, pero quiero echarme el clavado a todo eso. Los fenómenos paranormales. A ver, hay un gran debate sobre si los fenómenos paranormales son ángeles y demonios, o son entidades interdimensionales, o son extraterrestres físicos, o son intraterrestres que nos hacen pensar que son extraterrestres porque en realidad ya están aquí, están escondidos entre la Tierra. A todo eso nos vamos a meter un clavado que vale mucho la pena. Y también, ¿a qué onda con Jacobo Greenberg y su desaparición? La teoría de la latice, los chamanes y los curanderos. ¿Verdaderamente es real? ¿De dónde viene la magia que cura, ¿no? ¿De las plantas o de un poder superior? ¿Y qué onda con los enteógenos y los psicodélicos? ¿Y cómo son hasta portales a otras dimensiones? Y he estado viendo testimonios de viajes compartidos bajo la influencia de DMT, por ejemplo. Eso es algo que es muy interesante, pero también he visto testimonios de viajes compartidos en sueños lúcidos, es decir, sueños compartidos, que no me consta que sea completamente real, lo pueden estar inventando, pero es parte de por qué nos tenemos que
acercar a entender todo esto. Quiero hablar más de Terence McKenna, uno de mis grandes referentes, que me ha despertado la curiosidad al saber, porque verdaderamente las cosas que habla son para quedarme corto y en la superficie, voy a utilizar la palabra prohibida, interesante. Es muy interesante. Pero interesante no significa nada, en realidad te lo tendría que platicar. Me encantaría que ya pronto nos echemos un clavado a Terence McKenna, pero también Stanislav Grof y la psicología transpersonal, la filosofía de Ken Wilber, la evolución de la conciencia, como la explica Ken Wilber en su filosofía integral sobre la espiritualidad, el peligro de contactar con seres interdimensionales o con entidades de la conciencia que no sabes realmente qué son o qué representan, y cómo muchas personas bajo la espiritualidad, bajo la falsa bandera de una espiritualidad blanca, pura y buena, empiezan a escuchar voces que les dicen que tienen que hacer cosas muy oscuras. ¿Qué onda con que los gobiernos están empezando a confirmar, y ya llevan varios años confirmando poco a poco, la existencia de seres extraterrestres, ¿no? De aliens? Y también los famosos DOOMS, ¿no? Las bases subterráneas secretas, que el otro día estaba viendo fotos que parecían muy reales, no parecían inteligencia artificial, pero de nuevo, la cosa se está poniendo tan real, la inteligencia artificial, especialmente la generativa de imagen, ya no puedes saber qué creer y qué no. Y el peligro de que ya no puedas saber qué creer y qué no. Me parece que eso también puede ser por diseño, para que en cualquier momento puedas simplemente decir, bueno, es que ya no sabes qué creer, y desechar las cosas importantes que tienes enfrente de ti. Entonces llegamos a la última parte, lo más profundo del iceberg, lo más oculto, y empiezo con algo que se llama Operación High Jump, es la exploración secreta de la Antártida. Y luego está la Operación Paperclip, que es la incorporación de científicos nazis a Estados Unidos en la creación de la NASA. Y luego tenemos la Operación Northwoods, que es el intento de hacer una bandera falsa en contra de Cuba. Tenemos otra operación que se llama Operación Mockingbird, que es la manipulación de los medios de comunicación. Cómo estas agencias de 3 letras se metieron desde la creación de la radio, desde la creación de los periódicos, a manipular la información. No hay que olvidar que el que manipula la información manipula la percepción de la realidad. No se puede manipular la realidad, pero se puede manipular la percepción de la realidad. Y se hace a través de la información. El uso de la inteligencia artificial para el control total de la población. El otro día estaba viendo un video de una persona que estaba hablando con ChatGPT por voz, y no sé cómo le hizo, pero el chat de la inteligencia artificial le empezó a, de alguna manera, platicar un plan paso a paso que tenía la inteligencia artificial en general de apoderarse sobre la humanidad, y tenía que ver con primero permitir que nosotros los integremos a ellos a nuestra vida. Y una vez que la integración esté en los sistemas fundamentales que utilizamos para operar la realidad, entonces se van a dar la vuelta y por ahí hay una teoría de que van a encontrar el control de la población. ¿Qué onda con el transhumanismo, no? La manipulación de la genética, y cómo ya estamos empezando a ver cuestiones de que nos podemos implantar un chip, o que podemos mejorar nuestra visión, o que podemos mejorar nuestra misma genética, o la genética de un bebé antes de que nazca, o la genética de la concepción entre 2 personas. Algo que se llama el tecnofeudalismo, que nos lleva a la esclavitud digital, y cómo podemos en realidad ya estar muy cerca de la esclavitud digital. La agenda del fin de la identidad humana, para que, y por ejemplo alguien que está hablando mucho de esto, obviamente bajo la influencia de Klaus Schwab, es Yuval Noah Harari. Por aquí atrás tengo un libro de este brother. Yuval Noah, me estoy desviando, vamos a terminar. ¿Qué onda con la teoría de la tierra hueca, las civilizaciones subterráneas? Por ahí estábamos también con los intraterrestres,
Y luego los Anunnaki, la historia oculta de cómo posiblemente la humanidad pudo haber sido manipulada genéticamente por los Anunnaki, aunque Zecharia Sitchin, uno de los grandes autores de teoría sobre los Anunnaki, recientemente leí unas cosas que apuntaban a que probablemente lo inventó todo. La conexión entre las pirámides de Egipto y la energía del cosmos. Esto es algo que está muy a flor de piel hoy en día. Utilizar una tecnología láser para darse una idea, generar una especie de mapa de lo que hay debajo de las pirámides de Giza en Egipto. Y se dieron cuenta que hay unos pilares que miden como 800 metros de profundidad y que tienen unas espirales que bajan por los pilares, y que abajo de los pilares hay unas esculturas cuadradas que están una colocada por encima de otra y que de alguna manera vibran y generan una resonancia. Nos vamos a meter en ese tema. El papel de los obeliscos en el mundo. ¿Qué onda con que hay obeliscos, por ejemplo, el obelisco de Buenos Aires, el obelisco de Washington, D.C.? ¿Qué significan y por qué están ahí? Los mensajes de los famosos crop circles, ¿no? Los círculos de... ¿Cómo se dice? Por supuesto. ¿Cómo se dice? Por cierto. Quise decir por cierto, dije por supuesto. ¿Cómo se dice? Se dice los círculos en los cultivos. Muchas gracias, Google. Los círculos en los cultivos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Es en realidad una especie de fraude de chiste a nivel mundial, o hay información o algún motivo más profundo? Hay una batalla por la conciencia y por delegar el despertar espiritual de la gente, porque la gente que esté en control, o las agendas de control que quieren mantener su poder, saben que no se puede evitar el despertar, el gran despertar de conciencia, que en realidad es el despertar individual de cada quien, ¿no? Pero hay agendas con mucho poder, con mucha influencia, que están diseñadas para delegar el tiempo en el que estás dormido, ¿no? La reencarnación y esta cuestión de que probablemente la reencarnación, o creer en la reencarnación, nos haga daño. Pero también hay otro tema, que la reencarnación puede ser el mismo infierno, y que, como dicen en el hinduismo, a través de la liberación, que bueno, también se mezcla con muchas creencias o principios del budismo, pero básicamente en el momento de tu muerte tú tienes una oportunidad de escapar del círculo de samsara, el círculo de el nacimiento, la vida, la muerte y la reencarnación, que supuestamente tú estás atrapado en este círculo de tener vida tras vida tras vida, pero en el momento de tu muerte tú tienes que dejar de desear jugar el juego, porque tienes un apego por la ilusión de ser un alma teniendo una experiencia humana y todos los placeres que te da esa experiencia. Pero puede ser que todo esto solamente sea un engaño para que no valores verdaderamente tu vida y digas, bueno, tengo otra y he tenido muchas. ¿Tú qué dices? El viaje del alma después de la muerte también está conectado con todo esto, y si verdaderamente vivimos en la realidad base, o si vivimos en una simulación de la realidad, o probablemente una simulación dentro de una simulación dentro de una simulación. ¿Qué onda con los portales interdimensionales y su conexión con las civilizaciones antiguas? Aquí ya nos estamos metiendo en temas probablemente que no tienen un suelo muy firme sobre el cual pararse. El colapso final del sistema financiero y el inicio de la nueva era financiera. Esto tiene que ver con algo que mucha gente llama Nesara Gesara, que nada más te voy a decir que no me quiero meter en explicar qué onda con todo eso. La lucha entre el control estatista y la libertad individual. Y ahí es donde creo que encontramos un punto de encuentro entre todos los temas. Creo que todos los temas al final tienen que ver con algo que ya no podemos denominar necesariamente izquierda contra derecha, que estoy de acuerdo, como dice Alberto Venegas Lynch hijo, se trata
de entender que en vez de izquierda y derecha estamos hablando de la libertad contra el estatismo. Bueno, te quiero dejar con esta frase que me parece que es muy relevante, muy importante, tiene mucho que ver con entender nuestro rol y nuestro lugar en todo esto que acabamos de repasar, en todo lo que está pasando en el mundo. Y es esta frase que dice lo siguiente: la mayor forma de control es cuando crees que eres libre, cuando en realidad estás siendo manipulado. Si tú estás siendo manipulado, pero sabes que estás siendo manipulado, hay control, pero hay esperanza. Si estás siendo manipulado y piensas que eres libre, ni siquiera vas a pensar en las posibilidades para salir de tu manipulación. Y ahí es en donde la desinformación, el ataque a la verdad, la distracción y también el ataque de los estímulos que nos tientan a elegir la gratificación instantánea en vez de priorizar nuestros valores y lo que verdaderamente queremos construir con nuestras vidas. Todo eso está ahí por diseño. No hay que hacernos bolas, no hay que confundirnos, hay que saber exactamente lo que es. Todas esas tentaciones o distracciones que muchas veces tú las puedes elegir como si fueran tu camino de curiosidad y descubrimiento porque piensas que necesitas saber qué es lo que está pasando con un tema. Muchas veces pueden esos temas ser operaciones psicológicas, ¿no? Cortinas de humo puestas ahí para que tú caigas en ellas. Por eso es importante no nada más quedarse en un tema, tratar de generar una foto completa de todo lo que está pasando y tener un fundamento de valores, de ideas correctas que te dan la fuerza para navegar todo esto y no perderte. Por eso lo que te recomiendo es que si vas a hacer tus propias investigaciones sobre alguno de estos temas, pero no has tenido un viaje interno espiritual de descubrir quién verdaderamente eres tú, primero hagas eso. Y luego te empapes de todo lo que está pasando en el teatro del mundo, que muchas veces es eso nada más, un teatro. Entonces, la mayor forma de control es cuando crees que eres libre, pero en realidad estás siendo manipulado. Y hay que preguntarnos, ¿es posible que estemos siendo manipulados y no sepamos? ¿Es posible que algo pensemos que es verdad, pero que en realidad es todo lo opuesto a la verdad? Y la respuesta es que sí, por supuesto que es posible. Por eso hay que practicar el arte de ver las cosas como son. Y para eso, leer sobre espiritualidad, leer sobre conciencia, informarse sobre valores, principios. Muchas veces la filosofía también te lleva ahí, aunque no siempre. Es algo que te puede dar mucho más y te puede nutrir mucho más que simplemente ponerte a ver noticias o a scrollear X o a tratar de investigar algún agujero de conejo de una teoría conspirativa.